Bien, dice, un auto realiza un recorrido de 100 kilómetros. Si el siguiente gráfico representa su posición en función del tiempo, responder mirando el gráfico. Primero vamos a explicar. Acá tenemos este gráfico en el que marca la distancia en función del tiempo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Acá tenemos 40 kilómetros y hay 100 kilómetros, ¿sí? Y esta línea es el recorrido que hizo el auto, ¿sí? Bueno, el inciso A pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo parado el auto sin avanzar? ¿Qué tenemos que fijarnos? ¿En qué momento el auto no avanzó en kilómetros, en distancia? De 0 a 1 hora hizo 40 kilómetros. Entre 1 hora y 2 horas no avanzó en kilómetros. Es decir, que el auto durante este tiempo estuvo en el mismo punto, estuvo a 40 kilómetros. Es decir, que no avanzó. Esto quiere decir que estuvo parado. Entonces tenemos que ver cuánto tiempo nos pide. Si esto son horas, tenemos que el tiempo que hay entre esto y esto es 1 hora. Entonces el tiempo en el que estuvo parado el auto sin avanzar en distancia va a ser este periodo que es de 1 hora, ¿sí? Así que vamos a decir 1 hora. Bien, el inciso B pregunta, ¿cuánto tiempo tardó en total? Es decir, acá nosotros nos tenemos que fijar el recorrido que hizo el auto. El auto empezó en la hora 0 sería. Hizo su recorrido, llegó a la primera hora, hizo su recorrido, llegó a la segunda hora, siguió con su recorrido, llegó a la tercera hora. Y en este punto donde ya no hay más gráfico, donde el recorrido parece que termina, tenemos que fijarnos cuál fue el tiempo. Acá nos dice 4 horas. Es decir, que el auto en todo su recorrido hasta que frenó tardó 4 horas, ¿sí? Entonces nosotros ponemos 4 horas tardó en total, ¿sí? Bien, el inciso C pregunta, ¿en qué kilómetro el auto se detuvo? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver es en qué kilómetro el auto dejó de avanzar, ¿sí? En qué kilómetro el auto terminó su recorrido. Acá lo empieza, sigue, si bien está detenido, no termina su recorrido, así que seguimos hasta acá. Acá termina el recorrido del auto a las 4 horas, como habíamos respondido antes, y ahí nos pide en qué kilómetro. Así que donde termina el recorrido del auto, nos fijamos cuál es el kilómetro que representa y representa 100 kilómetros. Es decir, que el auto se detuvo a los 100 kilómetros. Entonces en el kilómetro 100. ¿Sí? Bien, estos serían los 3 incisos por ahora. Vamos a seguir con otros incisos calculando la velocidad en el próximo video. Bien, un auto realiza un recorrido de 100 kilómetros. Si el siguiente gráfico representa su posición en función del tiempo, responder mirando el gráfico. Bien, acá nos pregunta cuál es la velocidad de cada tramo. Nosotros vamos a tener la posición en función del tiempo. Acá tenemos kilómetros y acá tenemos horas. Nos pregunta la velocidad de cada tramo. Primero lo que vamos a hacer es dividir el gráfico en tramos, ¿sí? Vamos a usar otro color. Y vamos a decir que el primer tramo que hace el auto va a ser este, ¿sí? Primer tramo. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que hace un recorrido continuo. Acá vamos a ver que hace otro recorrido. Así que sería el segundo tramo, la segunda etapa del recorrido. Y ahora vamos a dividir en una tercera etapa del recorrido que hace todo directo así. Así que desde acá hasta el final va a ser el tercer tramo. Es decir, que vamos a tener 3 tramos en todo el recorrido. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la velocidad de cada uno de estos tramos. Vamos a ir por partes. Primer tramo, ¿sí? Nosotros, ¿qué sabemos?
que la ecuación de la velocidad es la siguiente. Es velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Bien, nosotros ahora lo que tenemos que saber es cuál es la distancia y cuál es el tiempo en el que se hizo el recorrido. Bien, vamos primero por la distancia. Nuestro gráfico nos representa las posiciones y nosotros sabemos que la fórmula de la distancia es posición final menos posición inicial. Es decir que acá podemos calcularlo, ¿sí? La distancia del primer tramo nos va a quedar. La posición inicial del primer tramo es 0, ¿sí? Empezamos en la distancia 0 kilómetros. Y terminamos, ¿sí? El auto avanza y termina a los 40 kilómetros. Es decir, que la posición final del primer tramo son 40 kilómetros. Y la posición inicial es de 0 kilómetros. ¿Sí? Hacemos la cuenta y nos va a quedar 40 kilómetros. Bien, la distancia ya la tenemos. Ahora vamos a ir con el tiempo. El tiempo es igual. La ecuación del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Acá el gráfico nos da el tiempo, ¿sí? En horas. Y entonces sabemos que en el primer tramo empieza a la hora 0 y termina en la hora 1, ¿sí? Entonces la hora final, el tiempo final, sería 1 hora. Y el tiempo inicial es de 0 horas. Resolvemos y nos va a dar 1 hora. Ahora nosotros reemplazamos el tiempo y la distancia en nuestra ecuación principal y nos va a quedar 40 kilómetros por dividido 1 hora, es decir que la velocidad en el primer tramo es de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Esto va a ser en el primer tramo. Bien, ahora vamos a hacer en el segundo tramo, ¿sí? Vamos a ir borrando, así nos entra todo. Y tenemos en el segundo tramo, tenemos lo mismo. La velocidad va a ser igual a la distancia dividido el tiempo. La distancia va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. La posición final del segundo tramo, acá empieza el segundo tramo. La posición final, ¿dónde termina? A los 40 kilómetros, ¿sí? Así que anotamos 40 kilómetros. ¿Y dónde empieza? Empieza en el kilómetro 40, igual, ¿sí? Acá empieza el segundo tramo y empieza en el kilómetro 40. Así que anotamos menos 40. La distancia nos va a dar entonces 0, ¿sí? Porque no avanza, ¿sí? Y después tenemos el tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? El tiempo final va a ser, vamos avanzando acá, según el recorrido, y nos da que el tiempo final es de 2 horas. Y acá vemos que el tiempo inicial es de 1 hora. Así que el tiempo nos da 1 hora. Reemplazamos y vamos a ver que nos da 0 dividido 1 hora. Esto nos da igual a 0, ¿sí? La velocidad en el segundo tramo es de 0. ¿Por qué? Porque el auto está detenido. Entonces no avanza. La velocidad es 0. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer el tercer tramo. Lo mismo, tenemos la velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia es igual a la posición final menos la posición inicial. Vamos a nuestro tercer tramo. Acá empieza el tercer tramo y acá termina. La posición final, vamos al eje de la exposición y nos queda que está en 100 kilómetros.
Así que anotamos 100 kilómetros. ¿Dónde arranca el tercer tramo? Estamos acá. ¿Y cuál es la posición? 40 kilómetros. Menos 40 kilómetros. Hacemos la cuenta, esto nos va a dar 60 kilómetros. ¿Sí? Esa es la distancia. Ahora tenemos que calcular el tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Vamos a nuestro tercer recorrido. El tiempo está acá. Vemos cuál es el tiempo final. Vamos a ver que son 4 horas, así que anotamos 4 horas. ¿Y dónde arranca nuestro recorrido? Arranca en las 2 horas, ¿sí? Así que anotamos. Hacemos la cuenta y esta cuenta nos va a dar 2 horas. Ya tenemos la distancia y el tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra ecuación principal. Vamos a poner la distancia, que son 60 kilómetros, dividido el tiempo, que son 2 horas. ¿Sí? Resolvemos la cuenta. 60 dividido 2 nos va a dar 30 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del tramo 3. Bien, dice, un auto realiza un recorrido de 100 kilómetros. Si el siguiente gráfico representa su posición en función del tiempo. Responder mirando el gráfico. Bien, y la pregunta nos dice, ¿cuántos kilómetros recorrió en la última hora de recorrido? La última hora del recorrido es de 3 a 4, ¿sí? Como nosotros no sabemos muy bien cuántos kilómetros tenemos acá, para poder calcular los kilómetros totales en esta hora, vamos a tener que hacer cuentas, ¿sí? Vamos a usar la siguiente ecuación, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Bien, vamos a ir buscando los datos que tengamos y reemplazando. Hablando de la última hora, que es este tramo, nosotros vamos a usar este tramo. Sabemos que la posición final, ¿cuál va a ser? Vamos a poner posición final. ¿Va a ser igual a qué? ¿Dónde termina? Termina acá el recorrido en la última hora, que es igual a 100 kilómetros, ¿sí? Termina en el kilómetro 100. Bien, posición inicial. Vamos a la primera hora, donde empieza el recorrido, en la última hora, y vamos a la posición, pero nosotros no podemos averiguar cuál es la posición, ¿sí? Así que no la sabemos. La velocidad, sabemos que en el último tramo, o sea, desde las 2 hasta las 4, la velocidad fue de 30 kilómetros por hora. Esto lo hicimos en un video anterior, así que si quieren saber cómo se resuelve, vayan a mirarlo. Acá yo lo anoté, son 30 kilómetros por hora, ¿sí? Bien, el tiempo final. Tenemos que el recorrido en la última hora, tiempo final, 4 horas. Y tiempo inicial, en la última hora serían 3 horas, ¿sí? Bien, ahí tenemos un montón de datos y lo único que nos falta es el de la posición inicial. Así que vamos a plantear la ecuación, reemplazar los datos y despejar la posición inicial. Tenemos 100 kilómetros igual a la posición inicial, que no sabemos cuál es, más la velocidad, que son 30 kilómetros por hora, por el tiempo final, que son 4 horas, menos el tiempo inicial, que son 3 horas. Y ahora vamos a resolver esto, ¿sí? Esto sigue igual, 100 kilómetros. La posición inicial sigue igual. Y ahora tenemos que hacer 30 kilómetros por 4 menos 3 nos queda 1 hora. ¿Sí? 100 kilómetros queda igual, posición inicial. Las horas se nos simplifican, ¿sí? 30 por 1 es 30 kilómetros, ¿sí? Así que ahora
lo que tenemos que hacer es despejar la posición inicial, entonces pasamos el 30 restando, ¿sí? Nos va a dar 100 menos 30, nos da 70 kilómetros, es la posición inicial. Bien, así que ahora nosotros lo que podemos saber es que a las 3 horas la posición, vamos a ir hasta la posición en la que se encuentra. Esta posición son 70 kilómetros, ¿sí? Bien, ¿qué nos pide el inciso? Nos pide los kilómetros que recorrió en esta última hora. La distancia, ¿no? La distancia dijimos posición final menos posición inicial. La posición final sabemos que son 100 kilómetros, ¿sí? Desde acá hasta ahí, 100 kilómetros. Menos la posición inicial, donde arranca la última hora, son 70 kilómetros. Es decir, que la distancia que recorrió en la última hora es de 30 kilómetros. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido. No olviden suscribirse a nuestro canal.